Tardes a todos y a todas. Nuevamente le damos un profundo agradecimiento por sumarse a estas actividades del Instituto de Derecho Colaborativo del Colegio de Abogados de Rosario. En el día de la fecha vamos a contar con la participación de la doctora Matilde Dalmau, que nos va a introducir, dentro de otras cuestiones, en el tema de divorcio colaborativo. Titulamos justamente esta actividad Divorcios colaborativos, un paradigma superador en el abordaje pacífico de los procesos. La doctora Matilde Dalmau es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es mediadora prejudicial de la provincia de Santa Fe, es abogada colaborativa certificada en práctica colaborativa por ALDECO, Academia Latinoamericana de Prácticas Colaborativas. Tiene el curso completo de máster en asesoramiento jurídico de empresas de la Universidad Austral, está capacitada en mediación y perspectiva de género, es miembro activa del Ateneo de Derecho de Familia, del Instituto de Derecho Colaborativo en nuestro colegio, del Instituto de Locaciones Urbanas, sí, perdón. Eh, y es una persona que se capacita continuamente en todas las cuestiones vinculadas a la resolución pacífica de los conflictos. Sumamente agradecidos que Matilde nos brinde generosamente sus conocimientos y su tiempo. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la actividad y vamos a dejarla a ella, que es quien tiene la palabra en el día de la fecha. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Derecho Colaborativo del Colegio de Abogados de Rosario y a vos, Lorena Capela, por ser la presidenta, a Victoria Escocha, que no puede acompañarnos, pero también, por supuesto, ya que me hicieron esta propuesta y rápidamente accedí. Por supuesto, también quiero destacar la labor del Colegio de Abogados de Rosario en su presidente, Lucas Galdiano, porque fomenta y da lugar a estos espacios que tanto nos aportan, en el cual transmitimos experiencias o aportes a los que cada uno pueda, digamos, sumar. Sinceramente, bueno, y por supuesto a ustedes, a cada uno de los que se hace el tiempo hoy de sumarse al Zoom. Me resulta un desafío agregar o aportarles algún dato o conocimiento, ya que la semana pasada fue el último de los 3 encuentros que se llevaron a cabo en las jornadas de derecho colaborativo, las terceras jornadas de derecho colaborativo y métodos adecuados de solución de conflictos, que fueron organizadas por la UBA Derecho, por la Universidad de Barcelona y por CIAL Derecho. Realmente para mí fue un lujo asistir y pude escuchar todas las ponencias. Me parece por ahí interesante poder reproducir partes o fragmentos de algunas, ya que entiendo que no todos los que están presentes acá pudieron estar o no todos pudieron estar en todas las ponencias. A lo mejor a algunos les sonó, digamos, les generó curiosidad el título del encuentro de hoy o tienen algún conocimiento, pero viene bien, creo, hacer algún repaso o algunas pinceladas de algunos conceptos breves, digamos. Partimos de que a todas luces hay una crisis de la función judicial, hay una crisis de confianza en las instituciones y que esta crisis es global, es estructural y es de larga data, digamos. Hay un sistema judicial que está saturado, los juzgados, una dinámica de pérdida y ganancias, que es la dinámica tradicional, y vemos que los procedimientos se alargan, como seguramente ustedes vivirán en carne propia en los casos que llevan adelante. Esto pasa que los clientes que sienten que perciben al sistema como distante, como poco humano, y ante este sentir y la impaciencia justificada de la sociedad, seguir intentando solamente con la respuesta que nos puede dar el Poder Judicial resulta, creo que, poco sostenible y bastante frustrante para todos. ¿Cuáles son algunos desafíos que nos planteamos ante esto? Y decimos, bueno, que sin duda se encuentra la tolerancia, la cooperación, el compromiso, la buena fe y la ética, por citar algunos. Pretender alejarnos del modelo tradicional implica un cambio de paradigma. Y en este sentido, como abogados, creo que podemos contribuir a la revalorización de nuestro rol y a revalorizar la figura de la abogacía. Para ello se requiere una construcción colectiva y, por supuesto, mucha creatividad, entre otras cosas, ya que el derecho del Poder Judicial es visto como que fracasó en un punto y entonces los MASC o los métodos adecuados de solución de conflictos son el otro derecho y pasan a ocupar un lugar central. En las jornadas que les mencionaba, derecho colaborativo, se habló que el derecho colaborativo está en estado embrionario, que tiene que haber un cambio de cultura
para que pueda florecer y que requiere que quienes lo practicamos vayamos integrando a los abogados que aún no creen o no lo conocen esta forma de prestar su servicio y que se requiere de una justicia más humana o justicia con alma, como diría la doctora Rey Lindo, que es jueza de familia y sucesiones de Tucumán. Eduardo Magoja, que para quienes no lo conocen es director del proyecto UBA, nos habló de que pasamos de la argumentación a la colaboración. Este es un giro no menor de cómo pensar al derecho, un derecho centrado en la persona, en donde empiezan a jugar también las emociones y no solo la razón. Fíjense que tenemos la suerte de haber sido testigos del cumplimiento en el mes de agosto de los 10 años de la vigencia del Código Civil y Comercial, que es un código de reglas y de principios y que es un código más humanizado y que tiene el foco puesto en la persona, ya que, por ejemplo, desde el artículo 1, cuando habla de los casos, se refiere a las personas, a lo que le sucede a las personas en su vida misma, a la persona humana o a la persona jurídica, porque detrás de una persona jurídica inexorablemente hay una persona humana. Se requiere entonces una mirada más humana del derecho. Juan Pablo Neve, que es presidente de CIALDC, refirió que en Estados Unidos y en Bélgica ya tiene una regulación. En México, desde el año 2024, salió la ley general que incluye la negociación colaborativa. Incluso ellos en el 2008 reformaron la Constitución y se incorporaron estos métodos alternativos de solución de controversias. Una de las ponencias fue sobre esto. En España, fíjense que la ley de eficacia procesal número 5, que entró en vigor el 3 de abril de este año, introduce la obligación de acudir a un MASC como requisito de procedibilidad previo a la interposición de la demanda. Es un requisito legal, como acá el de ir a mediación prejudicial obligatoria que encontramos en el artículo 130, último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Es decir, que incorpora la mención de un procedimiento colaborativo y esto aparece como una gran oportunidad, creo, para los abogados e implica pasar de un modelo de justicia adversarial a uno colaborativo, que un poco encierra el título de la última reunión que tuvimos adelante en el marco del instituto y que se llamó De la confrontación a la colaboración, un camino para la justicia, y que tanto nos aportaron las doctoras Silvina Dubini y María Cecilia Valeros, que fueron quienes la llevaron adelante. Es decir, que estamos ante un derecho con una nueva visión, pasando de la tradicional a una cultura que abarca el fenómeno jurídico integral, en tanto el profesional como el juez trabajan de esta manera. Y aquí traigo a colación justamente la labor de la doctora Valeros en el juzgado número 1 de La Plata. Ella nos habló que en su tarea a cargo del juzgado sigue estas pautas. Primero, estar presente, es decir, involucrarse, escuchar, hacer labor pedagógica, explicando de qué se trata y los beneficios que se pueden obtener, apuntando a los valores, abordando la emoción, dándole lugar a esta. Nos contó que cuando terminan las audiencias se hacen encuestas a quienes participaron de las mismas y les preguntan, digamos, cómo se sintieron, qué vieron, y dice que incluso nos compartió un video después de una persona que sale de la audiencia, son altamente positivas y satisfactorias las experiencias de quienes las transitan. Ellos en un encuentro inicial les preguntan a las partes qué expectativas tienen del proceso. Como todos sabemos, la gente no llega contenta al juicio y hay que gestionar el proceso, nos decía, para que la persona sane. También nos refirió que les explica a las partes y que se hacen acuerdos de participación colaborativa, que ya luego volveremos sobre ellos, y se les ofrece esta forma de abordaje como un paréntesis o cuarto intermedio en el que rige, por supuesto, la absoluta confidencialidad, que es uno de los pilares del derecho colaborativo. Y que luego de los encuentros se puede arribar a acuerdos inclusive parciales. Y fíjense este dato de compromiso que a los empleados de su juzgado les hizo hacer un curso de neurolingüística para comunicarse mejor. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha entre comunicar y generar confianza. Se produce un círculo virtuoso entre las dos. Ellos buscan que haya proximidad con el órgano, horizontalidad, cercanía. Hacen preguntas disparadoras y es la misma jueza la que invita al diálogo más que a la confrontación. Su pensamiento es que se debe honrar el proceso, honrar la causa y a las personas. Sin duda es un abordaje distinto y que trata de suavizar y que se genere un clima diferente que predisponga mejor a todos.
Se da un dinamismo y un ida y vuelta que dista de lo que sucede en un proceso abordado o llevado adelante de manera tradicional. Hay proactividad, misma sintonía, se habla el mismo idioma y tiene un papel preponderante la celeridad, la transparencia y la satisfacción de las partes. Ella mencionó, y yo lo comparto, esta necesidad de cambio por parte de la sociedad que reclama a la justicia. Y me encantó cuando dijo que de esta práctica colaborativa, de esta justicia colaborativa, no hay vuelta atrás. Habló de que es necesario un cambio cultural dando el ejemplo, y ella claramente lo da. Mencionó esto de contagiar el entusiasmo, que bueno, es un poco lo que quiero hacer yo en este encuentro. Es evidente que el derecho colaborativo está en construcción y es muy bueno que cada uno de nosotros podamos ser parte de esa construcción colectiva. Hablando de la forma de trabajo en el Juzgado de La Plata, me vino al recuerdo en una charla que organizamos el año pasado en el marco del instituto y que fue sobre negociación colaborativa y que estuvo a cargo de Jorge Capellini y Carola Berra, que fueron mis formadores de ALDECO, la Academia Latinoamericana de Práctica Colaborativa, y que en ese encuentro estuvo presente el doctor Oscar Davini, que veo que también está acá presente hoy y le agradezco, doctor, su presencia. Él es juez de familia de Villa Constitución y él nos mencionó cómo se requiere trabajar en la confianza, porque usualmente desaparece en los procesos de familia. Y también nos habló de la importancia de empezar a escuchar al otro y llamarse por sus nombres para no deshumanizarnos. Mencionó que la confianza reduce los costos de las transacciones, facilita las relaciones y los vínculos. Por supuesto que es necesario prepararse y formarse para ejercer como profesional colaborativo. Traigo a colación un extracto de otra charla que también se llevó a cabo aquí en el instituto, a cargo de Daniel Rosso, que mencionó la técnica y la empatía. Y dijo que cuando se establece un diálogo entre estas dos, técnica y empatía, se resuelve el conflicto. Hay que prepararse, entre otras cosas, elegir cómo quiero estar, por ejemplo, en una reunión, qué quiero transmitir, cuál es el propósito. La doctora Capella, en su ponencia, en las jornadas que les mencionaba de Derecho Colaborativo y Métodos Alternativos, ella habló de la complejidad del entorno en que vivimos, de que la justicia no es empática y de los tiempos de la justicia. Traigo a colación el libro del doctor Molina, ¿Cuánto tiempo es un tiempito para quien espera justicia? También habló de los diferentes tipos de abogados, digamos. Eh, Abordó asistir al cliente con una mirada humana, defendiéndolo sin alimentar su ira y siempre tratando de sumar. Y del principio de subsidiariedad de los tribunales, que sea el último lugar, de la apropiada gestión, que puede ser que no necesariamente arribemos a una resolución, pero que no se debe invisibilizar el valor de nuestra gestión. ¿Cuántas veces trabajamos a pulmón un asunto en el que le dedicamos mucho, le ponemos todo nuestro conocimiento técnico, nuestra humanidad y quizás no arribamos a un acuerdo? A este aporte nuestro hay que darle valor, aunque efectivamente no se arribe a ese acuerdo. Debemos tener una visión sistémica, profunda y completa, más holística, más 360. Aspirar a un nuevo paradigma educativo que habilite al derecho colaborativo, que es el derecho del futuro, y que de hecho acá en Argentina, como en España, está creciendo exponencialmente. Fíjense que hay asociaciones de derecho colaborativo a nivel internacional, de todo esto también se habló en estas jornadas. Es una muestra de evolución. El boca a boca también tiene mucha fuerza y también cuando se involucran los colegios de abogados, como es el caso del nuestro, y esto merece ser destacado, y las universidades, como pasa por ejemplo con la UBA, con la Autónoma de Madrid, la de Harvard, la de Nueva York y también la de Barcelona. Es muy importante esto, que los colegios regulen la necesidad de que el abogado que lo va a ejercer tenga formación y también certificación en la práctica. Como sucede en México, que nos contaba en una de las ponencias, se requieren 40 horas de capacitación en negociación colaborativa. La formación continua es muy importante para estar al día y obviamente para que la práctica se respete, porque no basta con decir soy colaborativo. Como dijo Inmaculada Ruz, una de las ponentes españolas, no todos los abogados sirven o les interesa, ni todos los profesionales son idóneos para ejercer de esta manera. Y me encantó una frase que dijo ella, dijo, es un procedimiento que enamora porque lo tiene todo, y ya veremos que sí. En las jornadas también se habló de que lo que busca es el derecho colaborativo, preservar las relaciones,
tomar el conflicto como oportunidad de crecimiento, instar a las partes a que asuman responsabilidades, porque al hacerlo se producen cambios duraderos y se transforman los vínculos. ¿Y qué importancia tiene la comunicación no violenta, que es una habilidad para el ejercicio de la práctica colaborativa? Esta lo mencionó Claudia Paris, que es de la formación Surgir. Ella habló de implementar la comunicación no violenta, no solo como una técnica, sino como una filosofía de vida. Ella dijo que también la emoción es la brújula que tiene este modelo. Por eso es tan importante conocernos, saber gestionarnos, regular antes de razonar, escuchar antes de elegir y conectar antes de concluir. Y que no siempre conectar es coincidir, pero siempre es comprender. En esto les cuento lo mencionado por Jorge Yunes, perdón, sí, en su ponencia. Qué importante es que todas las partes se sientan vistas, darles protagonismo. También se habló mucho del derecho sistémico y cómo se puede aplicar al derecho colaborativo, desde donde el derecho sistémico no resuelve casos, sino que sana sistemas. Se amplía la mirada, no solo a las partes directamente involucradas en el conflicto. También se habló de la justicia consciente, que implica comprender el impacto emocional y humano de las decisiones, buscando no solo el cumplimiento de la ley, sino también el bienestar de las personas involucradas. Y entonces nos planteamos el rol del abogado en el siglo XXI, y que claramente ya no solo ganar pleitos, nos suena a poco esto, o por lo menos a mí me suena a poco. Ante este panorama y como dijimos, con un sistema judicial saturado, nos encontramos con que nuestros clientes sufren un desgaste emocional y económico y ante esa pregunta de si existe otra forma de ejercer nuestro rol de abogados y particularmente en los procesos de familia que son los que nos convocan hoy, especialmente los divorcios, la respuesta es que sí, que la abogacía colaborativa entonces surge como una vía integradora que lo que está buscando es no solo solucionar el conflicto, sino ofrecer un acompañamiento a todas las partes que estén involucradas en el que se contemple tanto la parte emocional como la legal. Por supuesto, no vamos a dejar de tener en cuenta lo que la ley regula. Este será nuestro marco, pero también ante las impurezas del derecho, y ya que éste no alcanza, hay que abrirse a otros saberes que no son propios de nuestra disciplina, y ahí el derecho entra en diálogo con otras áreas del conocimiento. Aquí apuntamos a rescatar el propósito de las relaciones, la importancia de los valores y tomar conciencia del impacto que pueden tener nuestras acciones y salir paso a paso de la dinámica típica de perdedores, ganadores. Transformar los métodos y la mirada que tenemos como profesionales. Mirar los asuntos solo en los aspectos legales claramente resulta limitante. Ante estos casos complejos de alto conflicto, se presenta como una alternativa para evitar la judicialización. A veces no alcanza, como sabrán, obtener una sentencia y que esta no implica el fin del conflicto. Para el abogado resulta frustrante cuando no la puede ejecutar y para el cliente, obviamente que es doblemente victimizante. Salirse de esta forma implica dar un giro, formarse, implica transformar y implica también aplicar herramientas colaborativas. Si tuviéramos entonces que decir qué implica o definir qué es un divorcio colaborativo, podríamos decir que es un proceso en el que ambos cónyuges, cada uno con su propio letrado, que va a estar formado, como decimos, en esta práctica colaborativa, se comprometen a buscar o intentar solucionar sus diferencias de forma satisfactoria para ambas partes sin la amenaza que implica el recurrir a tribunales. Entonces se basa en el compromiso de esos cónyuges y sus abogados para llevar adelante el proceso con honestidad, con cooperación e integridad en el trabajo, buscando el bienestar futuro de la familia, ¿bien? ¿Cuáles serían entonces los objetivos? Maximizar las opciones de solución en beneficios de ambas partes y de los hijos, por supuesto si los hubiera. Les aseguro que es ejemplificador para los chicos ver a sus padres trabajar de esta manera. Otro objetivo también es reducir al mínimo o eliminar las consecuencias económicas y emocionales negativas que siempre trae un litigio. Les cuento cómo se trabaja. Se interviene en procesos tanto de divorcio como de separación con herramientas innovadoras, disruptivas y siempre cuidando la importancia del todo, del conjunto de la familia. Y acercándonos de esta manera más humana,
logrando verdaderamente muy buenos resultados. Como saben, obviamente la judicialización deja muchas marcas negativas en las familias, en las personas que les toca atravesar este tipo de procesos. Uno lo ve en el recorrido profesional que hay clientes que se han enfermado o han sufrido accidentes o no han vuelto a ver a sus hijos o no han podido participar, por ejemplo, en la elección de cuál es el colegio al cual van a asistir. La práctica colaborativa, les cuento que inició dentro del derecho de familia y ejercerla sin duda lo que hace es aportarle valor. Si nos detenemos a señalar algunas diferencias entre llevar adelante un proceso de divorcio de manera tradicional y este modelo que se propone en cuanto a metodología o en cuanto a relación profesional-cliente, la diferencia es de magnitud entre avanzar por una judicialización o decir, bueno, nos quedamos por un espacio de tiempo trabajando con estas prácticas dentro del estudio, resulta novedoso y se nota en el método y en la forma de trabajar. La forma de trabajo necesariamente es con un equipo interdisciplinario, equipos que nos nutren y de los que recibimos conocimientos, acompañamiento, apoyo constante y el que reciben las partes, sobre todo, de contención emocional. Si es un psicólogo o un terapeuta, si es del área patrimonial, un licenciado o un contador, si se nos complica o estamos con dificultades, por ejemplo, en el área de la comunicación, es importante contar en el equipo también que esté integrado con un facilitador de la comunicación. Fíjense que la mayoría de los conflictos tienen que ver con la falta o con la mala comunicación de las partes. También un facilitador visual puede poder ayudar a tomar distancia desde lo emocional. El equipo se arma de acuerdo a las necesidades de cada familia. En cuanto a las negociaciones, podemos decir qué pasa o cómo se llevan adelante. Se utiliza el método Harvard basado en intereses. Se arma una agenda, por supuesto, comprensiva de los temas que las partes tengan interés y que habiliten a los profesionales a que se trabajen en esos temas. Es muy importante generar una base segura y un ámbito de confianza en el que va a predominar la transparencia, en el sentido de que nadie se guarde el as en la manga y por eso para esto es importante crear esta base de confianza. Que cada uno tenga la oportunidad de escuchar y de hablar. Necesitamos, por supuesto, tener una mentalidad más abierta, ser creativos, establecer acuerdos provisionales que son acuerdos mínimos o pequeños acuerdos que quizás pueden derivar en grandes avances luego de trabajado todo el proceso. Lo que se busca es que los cónyuges reconozcan como legítimas las necesidades de los demás y trabajen juntos de una manera creativa para su bien común, en lugar de luchar por beneficios individuales, que es lo que suele suceder. Es importante que los clientes perciban que hay una comunicación posible. Los plazos se estipulan a medida. Normalmente pueden ser entre 4 y 6 meses y también se pueden adaptar, por supuesto, de acuerdo a cada caso. Los abogados realizan un trabajo personalizado protegiendo el todo y están comprometidos con la resolución cooperativa de todos los temas, más allá que pueda arribarse, como dije, a acuerdos parciales. Lo más enriquecedor de la práctica de trabajar de esta manera colaborativa es un espacio confidencial, cuidado, óptimo dentro del estudio y llevando el final del capítulo a tribunales solo para la homologación y luego de que las partes firmen ese acuerdo, en el caso de llegar a arribarlo, trascendente y superador. Ahí termina el proceso con esta homologación judicial que no puede faltar, por supuesto. Es un proceso flexible, adaptado a las necesidades de los clientes, artesanal, porque se va viendo en función de cada uno. Es respetuoso para las partes y para quienes integramos los equipos. Es un gran desafío, primero, porque todavía hay bastante desconocimiento, si bien ya somos varios, los profesionales que estamos formados y certificados, todavía hay muchos que no lo conocen, esta forma de trabajar. Para poder acompañar a las familias en este rediseño es necesario, por supuesto, estar formado porque lo que debemos tener presente cuando trabajamos con familias es que van a continuar siendo familias después de atravesado el conflicto que los trae el estudio. Entonces, ¿cómo fortalecemos de alguna manera a aquellos padres que se están separando o que se están divorciando? ¿Cómo trabajamos esa vincularidad con los niños? ¿O qué es lo que está dañado en la comunicación desde la negociación? Todos los aportes que hacen los profesionales tienen que ser muy cuidados y por supuesto se sigue un protocolo de intervención. Es muy importante mantener el equilibrio y el cuidado dentro del plazo en el cual esa familia está atravesando el proceso. El primer desafío va a ser con uno mismo y requiere un trabajo
Personal porque implica dejar a un costado el abogado individual focalizado en su ego y en su afán de ganar para pasar a un profesional que se abre a ser parte de un equipo de trabajo. Lo que podemos aportar a nuestros clientes está dentro de ese valor equipo. Como sabemos, a veces lo jurídico no le da una respuesta integral a la persona que viene atravesada por una separación. Tal vez tenga su propio espacio terapéutico, pero la idea es que trabajemos de una manera superadora y construyendo acuerdos que sean respetuosos en un espacio cuidado y aprendiendo del conflicto. Entonces, para resumir un poco y ordenar los pasos de este proceso, tenemos en primer lugar lo que se denomina la mesa cero, que ahí es el primer encuentro con el cliente en el que le contamos cuáles son los dos caminos, el judicial o el colaborativo. Ahí le explicamos de qué manera lo podemos acompañar, se le aclaran las ventajas y las desventajas. En el caso que acepte abordar el conflicto de esta manera, se firma un convenio de participación y de confidencialidad. En este convenio de participación se establece el tiempo durante el cual se comprometen a mantenerse en este esquema de trabajo, renunciando a acudir a tribunales por el plazo que se estipule. Ese compromiso de participación define el marco dentro del cual todos los intervinientes se van a desenvolver. Se incluye también el consentimiento informado, que el cliente firma y en el cual asiente que se le explicó y que luego de haber comprendido está de acuerdo en trabajar de esta manera. Cada vez más personas valoran el poder tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. También se estipulan los honorarios para que haya claridad respecto de los mismos y permita a las partes organizarse, por supuesto, en este tema. Y en este sentido, destacar que lo que hacemos no se mide quizás con un precio, no es que sea caro, puede ser que les resulte costoso, pero hay una relación entre el tiempo involucrado, el valor aportado y el costo del proceso. Resolver un conflicto en 4 o 5 meses y las partes salen sanas del mismo, creo que es mucho más económico que permanecer en un juicio 4 años, por ejemplo. Entonces, en esta mesa cero que les decía, colectamos información, conectamos con las personas, identificamos los intereses, hacia dónde queremos ir y generamos la construcción de la confianza que les decía es tan importante. Y ese es el gran desafío. Diseñamos también cuáles son los profesionales que nos van a acompañar. Después de eso arranca el proceso en sí y de ahí en adelante todo toma una dinámica particular según el caso. Se pueden tener reuniones individuales, uno a uno con el cliente, reuniones conjuntas entre los profesionales y los clientes o reuniones solo de los especialistas en el área que se necesite. Como dije, puede ser la económica, los terapeutas, los distintos profesionales que puedan formar parte, también el coach para gestión de las emociones y desde ahí todo va sucediendo pacíficamente con transparencia y no solo pensando en que estamos armando un acuerdo para dividir bienes o para pensar juntos una cuota alimentaria o cómo van a continuar viviendo en dos casas o qué es lo que sucede con el tiempo que van a pasar los hijos con cada uno de los progenitores. Este sería el abordaje jurídico. Pero también hay mucho de diagnóstico previo que tiene que ver con lo emocional, como dijimos antes, y con lo vincular, que recién después de eso pasar a la fase técnica jurídica, que por supuesto, como dijimos, va a estar siempre y que va a ser nuestro contenedor. Pero todo lo que va sucediendo en el medio del proceso es enriquecedor para la familia porque se aborda desde estos distintos lugares. Por supuesto que tiene que haber un compromiso de aceptar esta invitación y de ir adaptándose a lo que va sucediendo. Realmente el resultado es muy enriquecedor. Es un camino virtuoso el aprendizaje del cliente a transitar, un camino novedoso para él que se encuentra dentro de una atmósfera totalmente diferente a la que está acostumbrado, viendo cómo un conflicto tan pesado que tenía encima, que lo atraviesa, se torna más liviano, menos destructivo, y a la vez requiere que como abogados nos transformemos en más humanos ante el propio conflicto. Nos interpela a aprender del conflicto, y es cuando tenemos que darle espacio a las otras habilidades, a las habilidades blandas o humanas, como prefieran llamarlas, y dejar de lado nuestro ego. Estas habilidades que se requiere dominar van a ir junto con las habilidades técnicas y son el motor y lo que realmente va a transformar y en lo que la inteligencia artificial todavía no pudo sustituirnos, porque solo la persona humana puede tener las virtudes o las habilidades de la empatía, de la prudencia, del sentido moral. Por nombrar algunas, podemos mencionar
el autoconocimiento, que como dijo Silvina Dubini en su ponencia, el autoconocimiento es la base de las demás habilidades y es la capacidad de comprenderse a uno mismo y está relacionado con lo vivido, con las experiencias propias. Y ella nos remarcó que no hay justicia sin coherencia ni colaboración sin autoconocimiento. Para poder poner la abogacía al servicio de los demás y poder ayudar a otros, es recomendable recorrer un camino que empieza hacia el interior. Esto implica tener la valentía de mirar hacia adentro. No se puede acompañar a otros si no me conozco a mí mismo y debo tener un registro personal alto de esto. Otra de las habilidades es la coherencia, que haya una relación lógica entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Implica actuar de acuerdo con los propios principios y valores y llevar la coherencia a todas las áreas de la vida. Escuchar, hacerlo con atención, escuchar lo que me está diciendo y también lo que no me está diciendo la persona. Tratar de no interrumpir, por supuesto, no juzgarlo. Y tener esa presencia empática de escuchar sin juicio, conectar con las personas, leer el contexto y entender las preocupaciones. También es importante tener un buen manejo del tiempo y una comunicación efectiva. Fíjense la importancia que es transmitir bien, cuántos malos entendidos se pueden evitar y qué importante es dar información honesta a la gente. También tener flexibilidad, trabajo en equipo, gestión emocional, humanidad, en fin, son muchas y no es el momento de desarrollarlas ahora. Hubo otra de las charlas que también quedó subida y grabada sobre habilidades blandas muy interesantes y las necesitamos claramente. La invitación es a observar que el conflicto también es dinámico y que estamos acompañando a un otro que es un ser humano como nosotros y que el poder encontrarse con estas herramientas colaborativas y el poder dejar una huella positiva en los clientes con nuestra intervención es de un valor enorme y hace de nuestra vida profesional una vida más virtuosa y yo por lo menos quiero ir por ahí. Veo en el estudio la transformación de situaciones muy complejas, judicializadas, y que cuando pasamos a decir, bueno, abrimos un espacio de negociación o abrimos un espacio para acercarnos, se ve de ahí cómo todo va cambiando y fluye. Vi situaciones que parecían inconciliables, cómo a partir de trabajarlas de esta manera se destrabaron y se fortalecieron los vínculos familiares. Bueno, por supuesto que no es tarea fácil ni todo es color de rosa. El punto es cómo lograr que nuestra forma de trabajar y nuestra forma de comunicar haga esa diferencia. Que nuestra tarea aporte valor en la preservación de los vínculos y qué lugar importante tiene el lenguaje. Que este sea claro, sencillo, comprensible. El lenguaje claro lo que genera es confianza. Uno no confía en lo que no entiende. Cuando las personas nos entienden, se van agradecidas. Me pasa en lo personal. A partir del lenguaje se puede reducir la discriminación y la violencia. Y también podemos decir qué tal si cambiamos adversario por interlocutor, partes por participantes, etcétera. Un sinnúmero de palabras que podemos cambiarlas y ya cambia el mensaje que transmitimos al decirlas de esa manera. Me resulta a mí, por lo pronto, esperanzador que cada uno pueda aportar su granito de arena en la construcción de estos puentes. Creo que es tiempo de repensar el sentido de lo que hacemos y por qué lo hacemos de determinado modo, cómo lograr acuerdos que se sostengan en el tiempo. Bregamos por una capacitación de calidad y un derecho de excelencia. La práctica colaborativa es un camino hacia la esencia de la profesión, la esencia de uno mismo. Uno puede ser abogado, pero no necesariamente dedicarse a litigar toda la vida o limitarse a un tipo de trabajo, especialidad o tarea. Creo que las etiquetas pueden resultar muy limitantes, ¿verdad? La clave está en mantenernos abiertos. Nuestra vida no está completamente delineada, hay que trabajar nuestra flexibilidad y capacidad de adaptarnos, e ir sumando e integrando todo lo que somos. Creo que lo importante es tener foco, tener comunidad, transitar el proceso de reinversión profesional serio. Obviamente, sin improvisación, esto requiere de prepararse. Yo los invito a reflexionar sobre el poder transformador que tiene la colaboración. Creo que como profesionales tenemos la responsabilidad de ofrecer alternativas que minimicen el daño y el proceso colaborativo es una alternativa para aplicar cotidianamente desde el ejercicio profesional. Y qué gratificante es poder poner nuestro conocimiento al servicio del bienestar de las personas y poniéndolas a ellas verdaderamente en el centro, ¿no? El desafío es humanizar y colaborar con la pacificación familiar.
El divorcio colaborativo nos enseña que si bien el matrimonio puede terminar, la familia, aunque reconfigurada, perdura y su bienestar futuro depende de las decisiones respetuosas que se puedan haber tomado en el presente. Stuart Webb, que es el creador de la práctica colaborativa, nos dice que hay que mejorar lo que tocamos. Y yo realmente me propongo que así sea, que si voy a intervenir, que sea para mejorar, con pensamiento de futuro, con enfoque colaborativo y sostenibilidad de los vínculos, siendo peacemakers, sin dejar obviamente de buscar los mejores procesos y también los mejores resultados, obviamente para nuestros clientes. Bueno, les agradezco su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, Matilde, por la cantidad de aportes que has hecho a lo largo de esta intervención. Agradecida porque trajiste a colación muchísimas de las conclusiones, de las ideas de las que pudimos ser parte, muchos de nosotros en las jornadas, en las terceras jornadas de Derecho Colaborativo y métodos adecuados de resolución de conflictos. em, Organizado por la IADC, la Universidad de Barcelona, la UBA, en el proyecto de Derecho Colaborativo que está llevando adelante y del cual tenemos, digamos, el privilegio de ser parte también investigadores de esta ciudad de Rosario. Y por lo que respecta al tema de los divorcios colaborativos, ¿no? Un gran desafío que podemos emprender en la praxis, ¿no? En la práctica profesional, pero para lo cual necesitamos prepararnos. Esto es lo que creo que nos deja, esto que dice Matilde, ¿no? Prepararnos desde las distintas disciplinas, desde la interdisciplina, la transdisciplina, formarnos en comunicación no visual, neurolingüística, ¿no? Recordar toda la cuestión axiológica que tanto se nos ha enseñado, por lo menos a los rosarinos, en el ámbito de la Facultad de Derecho, sin desconocer lógicamente aquello que la facultad no nos enseñó y que tiene que ver con el tema de la gestión de las emociones. eh, una síntesis, digamos, brillante. Así que muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, muchas Ahora sí, gracias. abrimos un espacio de intercambio, de consultas, de preguntas para todos para todos y todas los que estamos en el Zoom. Sí, o también de experiencia, si alguno quisiera contar También, y vivencias también. también, también suma, si alguno lo Está puso en la práctica. Liliana. Está, perdón, Liliana Sati, que también fue parte de las jornadas. Una excelente Recién ponente, está Graciela Insaurralde. Bueno, hay muchísima gente, perdón si omito a algunos o no, no algunas de las veo. ustedes, pero bueno, abrimos ahora este espacio para sumar a todo lo que nos dijo Matilde. Se ve que fui muy clara. Sí, Lilian, ¿querés sumar algo desde tu mirada, de tu experiencia profesional? Perdón, estoy medio oscura, si voy a ir a prender la luz, pero no, bueno, yo estoy hace muy poco en esto, digamos, en este enfoque del derecho. Justamente iba a hacerles una pregunta desde lo más técnico que manejan todos ustedes. El otro día la doctora Viviana de Sousa Vieira puso un aviso, digamos, una noticia que en España sobre todo cuando yo he trabajado en violencia familiar, ¿no es cierto?, con varones que ejercieron violencia. En esos casos, no sé si están todos al tanto, pero hay como un rechazo, ¿no?, a la implementación del derecho colaborativo en ciertos casos. Me gustaría, no sé si es el espacio, pero me interesó y no hubo demasiado debate, pero no sé, es una pregunta que me surge desde, digamos, desde afuera, no como profesional del derecho, pero sí como, digamos, no profesional colaborativo, no abogada. Yo me voy a permitir, en base a lo que vos decís, a tratar de sumar algo también a todo lo que se viene diciendo.
que justamente vos lo que estás planteando, Liliana, en base a esta noticia, era una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que todos los abogados, pero bueno, reforzar en esta instancia los abogados colaborativos, tenemos que estar debidamente formados en todo lo que es perspectiva de vulnerabilidad, perspectivas de infancias, adolescencias y perspectivas de género. Justamente el doctor Davini hace unas semanas atrás, un mes atrás creo, expuso también dentro del marco del Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia, ¿no? Esta necesidad de, en el ámbito de la justicia, de juzgar desde estas perspectivas. Bueno, yo traigo esto también al ámbito de la mediación y al ámbito del derecho colaborativo. Así como en la mediación también tenemos algunos casos, por ejemplo, este tema de violencia, ¿no? Que podría ser eventualmente una instancia de revictimización de alguno de los integrantes, de algún de requirente o requerido, en este caso de alguno de los participantes del proceso colaborativo. Entiendo que, digamos, el razonamiento sigue la misma línea, ¿no? Digamos, no podemos nosotros, digamos, la mesa colaborativa no puede ser un espacio de vulneración de derechos y menos aún de desconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Creo que apuntaba a la no dilación en ciertas medidas, ¿no? Que eran necesarias, urgentes, y en ese sentido esta instancia podía, ¿no? Dilatar el proceso. Eso es Sí, lo que... particularmente yo entiendo que más allá de dilatar una medida, ya hay ciertos temas que pueden ser revictimizantes, aun cuando nosotros los abordemos con el máximo cuidado, y la máxima ética y resguardo profesional. Graciela, te sumaste con la cámara, bienvenida. No sé si querés sumar algo a lo que venimos diciendo, Matilde. Sí, Magalí, también está el doctor Magalí Andrés, que es integrante del instituto. ¿Puedo hablar, Lore? Sí, Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me queda siempre, después de las audiencias, de escuchar a las partes, al principio de los conflictos, digamos, cómo juega el tiempo en esto. A mí me queda la sensación que a veces para llegar a la alternativa, digamos, del derecho colaborativo, que de entrada las partes están muy cerradas a cualquier tipo de posibilidad de negociar o de alguna alternativa de atacarse. En algunos casos me queda esa sensación. Eso como que a veces tiene que correr un poco de tiempo. Pero de todos modos, también me parece que ahí es fundamental el rol que cumple el de la asistencia letrada. Muchas veces también desde nuestro lugar vemos que son las asistencias letradas las que de alguna manera complican el acuerdo me parece muchas veces por una cuestión de hasta de ego. El tema del ego es increíble, es muy importante. La cuestión narcisística es mucho más difícil de resolver que una cuestión de poder, porque la cuestión de poder se resuelve, el que tiene, digamos, el que tiene más poder se impone, pero el narcisismo es dificilísimo. Y yo sé que ustedes lo padecen desde el punto de vista nuestro, ¿no? O sea, el narcisismo de los jueces es un tema enorme. Algo tenemos que tener porque si no, no podríamos resolver, pero es como siempre me acuerdo de la escena final de Ciudadano Ilustre, ¿no? Cuando al personaje que hace Oscar Martínez le pregunta si los escritores son algo soberbios, autorreferenciales, narcisistas, qué sé yo, y él dice más o menos que sí, pues si no, no podrían escribir. Algo de eso hay, pero el tema es cuando cuando ese narcisismo, esa situación lo llevamos a tal nivel extremo que hace que nos querramos imponer nosotros mismos por sobre el asunto. Eh, pero bueno, quería que vuelvo a este punto. A veces me parece que, digamos, a ver, todo el análisis que hizo Maite, me parece que hay que ver, hay que incorporar también el análisis del factor tiempo. Porque, porque tal vez de entrada no se puede ver. Es decir, yo esta mañana, por ejemplo, tuve una tercera audiencia con una pareja por un tema de un régimen de comunicación. Y entonces yo les dije, ¿cuántas veces más nos vamos a ver en estas circunstancias y sin avanzar? Porque es la tercera vez que nos vemos en un año, en menos de 6 meses. Y claro, pero ellos debieron pasar este
debió pasar este tiempo, por lo menos en ese caso, para poder permitirnos hacer esa reflexión. Y eso también me preocupa, porque por todo lo que lo que Maite dijo, que a veces se lo decimos a la parte, el transcurso del tiempo en el proceso lleva a que, como no hay soluciones mágicas, como el proceso demora, entonces el tiempo transcurre y la parte ve que aquello que creyó que se resolvía rápido, pasaron los meses y en el medio lo único que tiene es una audiencia de testigos, una prueba informativa, una pericia, y pasan 6 meses, no se hace una audiencia testimonial porque no viene el testigo, la próxima se la fijamos 2 o 3 meses. Yo hoy estaba mirando, tenemos audiencia fijada, yo hasta marzo ya del año que viene. Este año está liquidado. Entonces, y eso con el tiempo hace que también va minando la relación, se me ocurre algo de esto debe haber, que va minando la relación entre el cliente y el abogado, porque además, y va poniendo de mal humor al abogado, porque hay muchos de ustedes, o muchas de ustedes, que probablemente no cobren hasta que se termine el juicio. Y entonces estamos todos insatisfechos. El cliente, que porque no se le resuelve el asunto y se queja de la demora de la justicia. El abogado, porque no resuelve el asunto, no cobra y se queja de la demora nuestra. Y nosotros, porque tampoco nos gusta ver un expediente o que se acumulen expedientes entre las mismas partes. A nosotros tampoco nos gusta. Porque yo sé que va a llegar un momento que vamos a tener que resolver. Yo tengo que resolver un tema patrimonial, realmente ni sé ya ni sé de qué se trata. Sí, bueno, cuando llega sentencia. Pero digo, pero vuelvo al punto inicial. Sí me preocupa, hay una amiga mía que es psicóloga que dice que cuando yo le decía que el Código Civil tiene este asunto del principio del Kleinberg-Down para la resolución de las cuestiones patrimoniales, por eso el plazo corto, por ejemplo, para la compensación económica y todo eso, para la caducidad de la compensación económica, y ella me dice, mira, qué cosa loca, porque dice, yo creo que los conflictos de pareja a veces necesitan tiempo para que decanten. Y bueno, es cierto. Entonces yo creo que si bien apuesto por esto, y bueno, con Lorena lo venimos hablando hace rato, eh, me parece que a veces de entrada es difícil. Y también creo que tiene una enorme tarea con nosotros, con el Poder Judicial, porque hay muchos colegas míos que los creen, tampoco creen en esto. Y con los colegas de ustedes, con las abogadas y abogados que no logran salir de la lógica adversarial. Es muy difícil salir de eso. A veces, porque a veces, tanto desde un punto de vista, o porque litigan muy fuerte, se incidenta todo, qué sé yo, o hay otro grupo de profesionales que, por ejemplo, hace una simbiosis con el cliente, se identifica, pierde la distancia entre cliente y abogado, por ejemplo, lloran con el cliente o con la clienta. La trabajo la social me cuenta en regímenes de comunicación, cuando hablan con los abogados, las abogadas le lloran por sus clientes. Entonces yo entiendo que debe haber empatía, pero me parece que nuestro compromiso es hacer un abordaje profesional del asunto. Uno se puede conmover, a mí mismo, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a veces con una situación de un niño, de una persona con discapacidad, que eso sí, por supuesto, pero me parece que nuestra tarea es otra, que no se puede perder esa distancia. Pero bueno, por eso vuelvo al punto, dentro de los inconvenientes que yo advierto, uno de ellos es que eso, que me parece que a veces el conflicto necesita madurar un poco para que se pueda hacer un abordaje colaborativo. Pero bueno, es una sensación que tengo a partir de mi experiencia. No, ni siquiera es no sé si es una opinión, pero no es una certeza, es una sensación que me queda después de tantos años de ver este tipo de conflictos, ¿no? Graciela está levantando la mano, Lore. Directamente participen, levanten la mano, habiliten micrófonos, hagamos que esto sea una instancia dinámica. A mí me gustaría hacer un comentario a lo que dijeron recién. Varias cosas. Una, comprender que el proceso colaborativo no es para todos los casos, ni es la panacea.
es una herramienta más que los profesionales tenemos y quienes hemos tratado de formarnos en derecho colaborativo, sentimos que es una herramienta privilegiada para acompañar a nuestros clientes, pero no siempre es la mejor ni para todos los casos. En los casos como el que planteaba Viviana de Sousa, en el cual existe una conflictiva que hay que cuidar, hay precariedad en un niño o en una persona por la violencia, evidentemente no es un caso para derecho colaborativo. Eh, Incluso en la mayoría de las legislaciones, desconozco porque no he leído en detalle la legislación española en este aspecto, eh, pero en la mayoría de los casos, todo lo que son medidas precautorias, medidas urgentes, medidas autosatisfactivas, todas se toman sin necesidad de pasar por la mediación previa obligatoria o pasar por cualquier otro sistema según la legislación de cada país, dentro de los cuales también está el derecho colaborativo, por lo cual en realidad no, yo no incluiría que el derecho colaborativo puede causar un daño por no proteger a la parte más débil, sino que precisamente para estas medidas no está previsto el colaborativo, no es la vía adecuada y por otra parte, porque las medidas urgentes sí se pueden tomar de todos modos. A nivel internacional, la normativa es clara, en donde nos dice que las partes pueden pautar medidas previas judiciales de protección incluso de derechos, y esto no obsta a que se pueda llevar un proceso colaborativo adelante. Esto es muy común en Estados Unidos, sobre todo, en donde se pactan expresamente algunos temas que van a ser solicitados judicialmente sin perjuicio de que el resto pueda seguir dentro de un proceso colaborativo. Pero también me parecía importante destacar que la formación del profesional colaborativo es esencial. O sea, de la misma manera que no cualquiera, por haber hecho una cierta cantidad de horas, es mediador, sino que se va haciendo mediador en la medida que va caminando y sigue formándose y sigue apoyándose y trabaja en equipo con otros colegas. Lo mismo pasa con el abogado colaborativo. No basta ni ser mediador, ni tener las 40 horas de formación, ni tener práctica mínima, sino que realmente tenemos que construirnos entre todos, apoyándonos como red de profesionales para poder sostenernos, porque resulta fundamental este aspecto de la práctica colaborativa, que tal vez en el ejercicio profesional adversarial nosotros no lo vemos porque es un ejercicio individualista, en donde cada profesional tiene su ego y brilla. En cambio acá lo que hacemos es tratar de crecer mancomunadamente entre todos, ir formando esta comunidad e incluso ir tejiendo estos lazos entre las profesionales que nos permiten tratar de abordar los conflictos de manera diferente. En mi caso, nosotros trabajamos en forma coordinada, no solamente los procesos colaborativos, sino que en muchos casos incluimos la coordinación de parentalidad. Eh, que parece algo extraño pensarlo, coordinación de parentalidad y proceso colaborativo, si uno implica extrema violencia y dificultad y el otro no. Pero se pueden llevar los procesos sumados, en donde la capacidad para poder resolver algunos aspectos las llevemos a través de un proceso colaborativo. Y aquellas cosas que están resultando difíciles de resolver, las encaminemos a través de otros procedimientos. Pero sin duda que el divorcio colaborativo, como todos los procesos colaborativos en general, tienen un plus muy importante, tanto en la calidad de tiempo que nos lleva a tratar de resolverlos, como también en cómo se preservan las relaciones. Pero para poder preservar una relación, primero tenemos que tener alguna relación que preservar. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No siempre vamos a poder aplicar un proceso colaborativo y no es que nuestra gestión no sea buena, sino que ese tipo de conflicto no es un conflicto que podamos ayudar a esas personas a través de un proceso colaborativo. Y esto es una de las primeras cosas que debemos aprender como profesionales. Saber que nosotros sumamos herramientas, tratamos de prepararnos para dar el mejor servicio a los justiciables, a las personas necesitadas del servicio profesional. Pero eso no significa que siempre podamos ayudarlos y no significa que siempre logremos los acuerdos, sino que nos vamos preparando para dar lo mejor de parte de nosotros y poder acompañar a esas personas en su proceso. Pero los derechos yo creo que no quedan vulnerados ni existe riesgo por los procesos colaborativos. El riesgo es
aplicar un proceso colaborativo cuando las condiciones no están dadas o cuando el conflicto no es para ser sometido a un proceso colaborativo, sino a veces empecinarnos en querer aplicar un sistema que en realidad no es viable para ese caso concreto, porque cada familia y cada conflicto tiene su peculiaridad y hay que aprender a respetarlos. Y respetar los tiempos también. A nosotros hemos logrado solucionar problemas de familiares en etapas y hacer rápidamente algunas etapas y otras nos han llevado varios meses. Hemos ido cerrando acuerdos parciales y esos acuerdos parciales se han homologado y las personas han estado contentas porque se han demostrado ellas mismas que en parte han podido solucionar. Y el resto, como decía el doctor recién, a veces necesita el conflicto madurar y necesitan las personas madurar en ese conflicto. Entonces, respetar los tiempos también de estas personas es importante. Los otros días Carolina Castellano compartía un caso en el que para un tema societario demoramos prácticamente 2 años en poder terminar de resolverlo. Fuimos resolviendo cosas parciales, pero el final de la resolución se dio después de 2 años de trabajar con los socios de una sociedad y fue el tiempo que ellos necesitaron para poder resolverlo. Entonces, respetar los tiempos también de las personas que vienen a la consulta es sumamente importante y me parece que ahí está la clave. O sea, saber distinguir lo importante, lo urgente para poder avanzar. Gracias. Bien, excelente. Gracias, Graciela, siempre tan clara, tan precisa. Es un lujo tenerte en este espacio y poder contar con tu participación. También Gracias a de esta ustedes. manera, ¿no? También de esta manera apoyando al Instituto de Derecho Colaborativo del Colegio de Abogados de Rosario. Excelente aporte respecto a tu participación, dicen Graciela en el chat, que quería trasladártelo. Bueno, justamente se van complementando, Graciela hizo una síntesis entre algunas cuestiones que planteaba Oscar y otras que planteaba Lilian, justamente por esta noticia había leído. ¿Alguna pregunta, un aporte, alguna experiencia de Yo alguno quería que haya hacer una trabajado? pregunta a Matilde, una humilde pregunta. Yo todavía no estoy certificada como abogada colaborativa y no tengo muy claro, cuando viene una persona, por ejemplo, y te va a ver a tu estudio y le ofreces esta posibilidad de llevar adelante un proceso colaborativo y esa persona acepta, el paso siguiente, ¿vos cómo haces? ¿Le ofreces un listado de profesionales colaborativos para que esa persona se lo transmita a la otra parte? ¿O cómo manejas eso? Esa es una opción, porque la realidad, el compromiso es ese, que ambas partes tengan su profesional certificado. La realidad es que en Argentina ahora todavía no está el listado de personas, digamos, ni es un requisito legal, por decirlo de alguna manera. Digamos, éticamente corresponde que así sea, porque no es para cualquiera y no va a poder manejar el proceso colaborativo una persona certificada y que realmente tienen, como también decía Graciela, no solamente las horas o la certificación, sino la práctica. Y la práctica te la da el hecho de practicar, de tener casos, digamos, y siempre alguna vez fue el primero para nosotros en todos los ámbitos, digamos. Pero sí, nosotros también tenemos una red y una lista entre nosotros, sabemos, si a mí me viene a ver un cliente, por ejemplo, y le digo que su cónyuge, de quien se va a divorciar, digamos, está de acuerdo en llevarlo de esta manera, se le busca también un profesional que tenga la misma mirada, si no, no es posible, porque fíjate que uno de los pilares del derecho colaborativo es la transparencia, y esto que decíamos de no guardárselas en la manga, no guardar información. ¿Y qué pasa si no se establece claramente esa confianza y esa confidencialidad? Vos no vas a querer transmitir nada, porque vas a tener miedo que esa información después sea, o esa prueba sea usada en el juicio si fracasa, digamos. Entonces, como que debe estar muy claro todo eso. Pero sí, esa es una forma. Buscar y ya nos vamos conociendo, digamos, quiénes estamos en esta forma de trabajo.
que veo que Y vos estás muy interesado y participando, así que me alegra, porque justamente en un punto se va haciendo también camino al andar y vamos tejiendo esta red, que ya que estén ustedes hoy acá es un montón y los aportes tan valiosos, como tanto de Oscar como de Graciela y como de Lilian, bueno, y Lorena que siempre tiene esa capacidad de sintetizar todo lo que uno dice, así que bueno, nada, me quedo contenta con eso, pero sí, esa es la forma. Gracias. No sé, Lore, si vos querés aportar algo más al respecto. No, no. Me quedaba pensando en esto, ¿no? Que uno decía los otros días, Mara López Ver, también compañera del instituto, Sí. integrante de la asociación de Derecho Colaborativo, que, que yo aspiraba mucho, ¿no? Bueno, uno aspira a formar justamente la lista de abogados colaborativos dentro del marco de las instituciones en las que cada uno pertenezca, particularmente del Colegio de Abogados de Rosario, así como en algún momento era para nosotros un sueño tener una lista, un registro de abogados del niño con, con la lucha de muchos años. Bueno, y ahí está una de las grandes luchadoras para que existan las listas y los registros de abogados del niño, que es la doctora eh, Maggio, Teresita Maggio, ahí presente. Bueno, nosotros aspiramos ahora, ¿no? A luchar, a trabajar, a defender, digamos, estos espacios, a darle un valor, un plus a estos espacios para que podamos a futuro, no sabemos cuándo, pero contar dentro del ámbito de la institución también con esta lista de abogados que estén formados en derecho colaborativo, ¿no? Porque es una forma más, así como hay también un registro de mediadores, bueno, esto también tiene que tener su espacio, ¿no? Porque tiene el mismo valor que otros métodos adecuados de resolución, de gestión y resolución de conflictos, como le digo yo, ¿no? Siempre para no invisibilizar la gestión la tenemos que poner. Cada vez que la hablamos la tenemos que anteponer la gestión a la resolución, porque esa resolución es fruto de la gestión y el trabajo personal de, digamos, de los participantes y de los abogados colaborativos. Entonces, a eso aspiramos, ¿no? De todas maneras, ya en otras oportunidades hemos hablado también a lo mejor de las diferencias en que prácticas colaborativas seguramente tenemos todos los que estamos en este espacio, porque de lo contrario no nos hubiésemos sumado a esta actividad. Sí, Romina. Sí, Lorena, no, se me ocurre a mí que mientras el derecho colaborativo, el proceso colaborativo todavía esté en pañales como está ahora, estas redes que estamos formando nos ayudan porque ya nos vamos conociendo todos, entre congresos, seminarios, encuentros, nos vamos conociendo. Entonces, si bien todavía no están dadas las condiciones para trabajar en un proceso colaborativo, sí están dadas las condiciones para trabajar colaborativamente. Entonces, si, el tema de hoy es el divorcio colaborativo. Si a mi estudio llega una persona que yo detecto que tiene las condiciones para participar para trabajar colaborativamente y que su conflicto está lo suficientemente maduro como para eso, yo ya voy conociendo otros colegas que están en la misma sintonía como para proponerle y decirle, mira, si querés hablar con tu ex marido, siempre hablando de parejas que están en esa sintonía, ¿no? De exparejas. Si querés hablar con tu marido, yo te puedo pasar. Tengo tal colega que la conozco que trabaja de esta forma y trabaja bien. Por ahora me parece que es esta la forma de trabajar. Mientras no haya una lista de abogados colaborativos certificados, lo que podemos proponer es trabajar colaborativamente y utilizar las redes que estamos armando para proponer otros colegas que conocemos. Y perfecto, es la forma, ¿no? Camino. De que esto se visibilice, ¿no? Que se haga presente en las negociaciones. Y también siempre está para todos aquellos que forman parte de algún espacio académico, como digo yo, no perdamos la oportunidad, ¿no? De ir sembrando esa semillita, particularmente yo en las clases de familia, de práctica profesional de derecho privado. Bueno, uno
cuando siempre habla de conflictos y bueno, cuando habla de conflictos no dar por sentada que la solución es una única, es decir, que la única solución no es llegar al juzgado de Oscar, por ejemplo, sino que tenemos un montón de instancias previas para que también la tarea judicial se aliviane. Y como decía Hayton del Nolasco con relación a esto del principio de subsidiariedad, que el juzgado sea la última opción y que lleguen aquellos casos que realmente necesitan otro tipo de intervención porque, digamos, el conflicto es muy duro o eventualmente porque no fueron suficientes las instancias de negociación previa. No sé si hay comentarios sobre la excelencia No, de la agradecimiento exposición. y no hay Siguen y preguntas. agradecimientos, así que bueno, después los copiaremos también en el chat del instituto. Eh, alguna otra participación, algún otro comentario? ¿Alguien que quiera pasar algún aviso parroquial? Porque siempre este es el espacio para que todos nos podamos enterar de las actividades que hay vinculadas al derecho colaborativo. Graciela, seguro que algo para decir acá, de alguna actividad. Estamos tratando de ver si salimos hablante antes de fin de año con una extensión del curso tocando todo el tema de negociación desde CIALDC, Bien. para que puedan tener como el panorama completo formado. Pero va a depender de que tengamos voluntarios que a esta altura del año quieran seguir formándose. Sí, y te pido, abusando de tu confianza, Graciela, de que hagas una convocatoria o les cuentes a los compañeros del Zoom, aquellos que a lo mejor no conocen, qué es CIALDC. Bueno, CIALDC, a ver, surge, primero decirles cómo surgió. Fuimos conociéndonos abogados que nos habíamos formado en distintas partes, en Estados Unidos, en España, todos, sobre todo en la Argentina, no solo abogados, sino también algunos otros profesionales, que nos sentíamos muy solos, porque sentíamos que no teníamos otros colegas cerca con los cuales poder compartir. Y esto llevó a que en algunos momentos y a través de las redes sociales nos contactáramos entre algunos y dijimos, pero somos más de los que creemos y estamos solos, entonces tenemos que hacer ruido para que nos conozcan, que sepan que estamos y que los demás también se animen y se sumen. Y así hicimos hace 2 años atrás un encuentro federal que se nos ocurrió armar como para poder decir, están todos invitados, invitamos en los grupos de mediadores, invitamos en todas las provincias, incluso fuera del país, a decirles, juntémonos para saber qué están haciendo cada uno, cómo se están moviendo, qué es lo que buscan, qué es lo que esperan. Y gracias a ese encuentro, que fue numerosísimo porque tuvimos como 80 participantes en ese momento, que era mucho para hacer algo tan nuevo, el colaborativo en Argentina, surgió la idea de hacer una asociación para poder juntarnos. Y así surge CIALDC, que es la Asociación Argentina y Latinoamericana de Derecho Colaborativo. Es una asociación civil sin fines de lucro que busca especialmente aunar a los profesionales, tejer estas redes. Y como veíamos que uno de los problemas serios que tenemos es la poca accesibilidad a la formación, porque generalmente se daba en el extranjero y era de alto costo, decidimos empezar con todos los profesionales que son altamente capacitados a hacer las capacitaciones desde acá, desde la Argentina, con la intención de generar redes, de que cada vez seamos más profesionales. Y bueno, ahora hemos terminado una capacitación completa que nos faltaría para terminar de llenarla, hablar un poquito más en profundidad sobre negociación colaborativa. Y la idea es, y estamos en eso, construyendo nuestra página web, porque queremos formar la primer red latinoamericana de profesionales colaborativos, en donde todos los que se han capacitado en cualquier institución, porque no es que necesariamente tengan que estar capacitados por CLDC, sino que puedan acreditar la formación completa de derecho colaborativo, puedan formar parte de esta red, para poder hacer esto que estamos diciendo, o sea, generar espacios a donde podamos invitar a otros colegas
para poder decirles, miren, entren a tal página y ahí tienen una nómina de profesionales, no solo de abogados. Porque, por ejemplo, tenemos a Lilian, que es psiquiatra, tenemos contadores, o sea, hay profesionales de varias ramas que se están formando en derecho colaborativo. Y sí, es incipiente en Argentina, estamos naciendo, pero, por ejemplo, nosotros llevamos trabajando en Mendoza en derecho colaborativo ya hace 6 años, dedicándonos pura y exclusivamente al derecho colaborativo. O sea que no es tan poco tiempo, sino que no nos conocíamos y ahora nos hemos empezado a conocer. Y eso es lo más importante, tejer estas relaciones que van a ir construyendo un derecho diferente. Y bueno, esto de los institutos que están surgiendo en los colegios de abogados, como el de ustedes, o por ejemplo, en la UBA a través del proyecto de investigación UBA de CIT, o a través del Observatorio de Derecho Colaborativo de la Universidad de La Plata. O sea, estos espacios académicos también son importantísimos, porque es llegar a los jóvenes también, para que de entrada conozcan la posibilidad de ejercer la profesión de manera diferente. Entonces, alcanzar a llegar en los claustros universitarios, en los colegios de abogados y también a los profesionales que ya llevan años trabajando y hacerles conocer esta metodología. Somos muchos los que nos enamoramos del derecho colaborativo y lo hemos hecho parte de nuestra actividad cotidiana, eh, pero tenemos que ser muchos más y de nosotros depende de contagiar a la mayor cantidad de personas posible para que el ejercicio de la abogacía sea de una calidad distinta, que no signifique, o sea, yo siempre digo que es devolverle a las personas el derecho a gestionar sus problemas, que Ujú. no tengan siempre que darlos a un tercero para que se los resuelva, sino que ellos sean capaces de asumirlo. Y también devolvernos a nosotros como profesionales este nivel ético tan elevado que requiere ser un profesional colaborativo, porque realmente nuestra profesión lo merece. Merece que volvamos a rescatar estos principios éticos que a veces con el correr de los años se van perdiendo, porque el litigio nos va dando otro tipo de habilidades, pero nos vamos olvidando de que somos nosotros servidores de la justicia, que estamos al servicio de las personas. Entonces esto, volver a rescatarnos. Y si el DC busca eso, precisamente, aunar profesionales, tratar de comenzar a formar la primera red de profesionales a nivel latinoamericano, en donde todos tengan espacio, todos tengan cabida. O sea, porque no, la finalidad no es recaudar fondos, es una asociación civil. La finalidad es difundir el derecho colaborativo, tratar de capacitar, tratar de generar comunidad. Y te agradezco que nos deje este espacio para que todos conozcan que esto existe y se No, sumen, por supuesto. sí, sí, totalmente. Eventualmente a todos los que les interese, ya en su momento dentro del grupo, del chat del instituto, circulamos la información para que aquellos que se quieren sumar, como decía antes, nuestro referente, el gran referente de abogados y abogados del niño, la doctora Teresita Oliva, como le decimos cariñosa, Teresita Maggio, perdón, como le decimos los cercanos, hoy mismo me pedía información sobre dónde formarme. Y le decía que ahora en estos días estoy viajando a Buenos Aires a dar una charla, así que ya le paso toda la información y parte de esa información era todo lo vinculado a la asociación, justamente, ¿no? Y así, es Sí, el boca a boca. Teresita es testigo que yo hace más de un año y medio en las reuniones de FACA, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, tanto en la institución, en el Instituto de Niñez como en el de Familia, vengo hablando y sosteniendo la importancia de eh, formarnos y de incorporar las prácticas y el derecho colaborativo. Se hace camino al andar, ¿no? Y estos espacios tienden o tienden, aspiran a que eso se vaya haciendo posible. Matilde, ahí te preguntaba por el chat que vos habías citado, no me acuerdo cuál de todas las colegas que habían expuesto en las jornadas, en las terceras jornadas, que hablaba de que teníamos que alejarnos del modelo tradicional. No recuerdo bien a quién habías citado en este sentido,
Y yo a lo largo de todo este encuentro reflexionaba sobre esto y pensaba, o sumaría a lo que ella dijo, en realidad no sé si tenemos que alejarnos del modelo tradicional. Quizás tenemos que acercarnos a aquel modelo que es el más natural, el más humano, ¿no? El más cercano a nuestra esencia. Nosotros, desde que nacemos, ¿no? Vamos transitando por distintos momentos y pensemos en cuáles son los momentos iniciales de nuestra vida, ¿no? Aquellos que están vinculados a cuestiones no conflictivas, ¿no? A lo lúdico, al juego, al encuentro, al acompañamiento de nuestros adultos. Bueno, creo que es eso, ¿no? El derecho colaborativo, este nuevo paradigma, como algunos sostienen, o esta nueva herramienta, tiende, a mi modesto punto de vista, a acercarnos a ese modelo más consustancial a nuestra esencia, ¿no? Y que muchas veces justamente el atravesar por las instituciones académicas formadoras de abogados adversariales, abogados litigantes, nos ha hecho olvidar, ¿no? Volvamos a nuestra esencia. Perdón, si me Sí. permitís. No, quería, bueno, primero agradecerles por compartir este espacio y realmente Lorena ha hecho esto que estábamos diciendo, ha contagiado, ¿m? Y nos ha eh, iniciado en este camino que creo que no tiene retorno. ¿M? Si hay alguien que es modelo, es Lorena, realmente. Y creo que sí, que no hay otra posibilidad, si estamos en el camino del derecho y la paz, de capacitarnos en el derecho colaborativo. Por eso, mil gracias. Bueno, no qué decir, palabras de una amiga, ¿no? Con la generosidad y el amor de No, una pero también amiga. reconociendo tu profesionalidad. Gracias, gracias miles, Teresita, y gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado en el día de hoy. Algunos han dado sus disculpas porque han tenido que ir dejando el chat por lo avanzado de la hora, pero Ya que estamos en lleguemos horario. a esta hora y estemos todos acá, quiere decir que, bueno, esto vale la pena. A seguir trabajando, seguiremos convocándolos para participar activamente como disertantes o como asistentes a estas jornadas, para seguir haciendo camino al andar, seguir, digamos, trabajando para que de acá a un corto plazo podamos decir que efectivamente el derecho colaborativo ya no está en estado embrionario, ya no es una semilla, ¿no? Sino que esa semilla ha dado fecundos frutos. Y eso va a ser también reflejo de las prácticas y del trabajo de cada uno de nosotros en los ámbitos donde podamos ser referentes o donde podamos estar trabajando. Gracias, gracias miles a todos.